esta noche lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, pues, que dirijas nuestra mente, que seas tú que dirijas este estudio bíblico. Danos el conocimiento de la palabra, que tu amor, Señor, y tu paz esté con nosotros y siempre manténnos unidos a ti. Gracias por el conocimiento que nos diste hoy, este día, este nombre sé que nos has regalado también. Por tu amén. 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 Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo. Déjenme compartir la pantalla. Yep. Es la venida del Espíritu Santo. Amén. Para los que lo hayan leído. Yo sí ya lo leí. Hechos 2 del 1 al Para 13. leerlo, Leonel, me tienes que permitir compartirlo. Permíteme un segundo. Dice que el host tiene que permitirme. Y el host se está moviendo por todo el perímetro. Buscan Y tiene un gato ahí que ¿Un ghost? Parece un ghost. es su Mejor señales en tu habitación, en tu aposento alto. Ahí es la mejor señal. Es verdad. Ya está grabando ya. Sí, está grabando. Ya está grabando. Pero necesito compartir el screen. Oh. Un momento. Bueno, ¿alguien lo tiene en su Biblia para empezar a leerlo? Estamos en Hechos. La vida del Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 13. Pero lea Mayra, entonces. Compartir la pantalla. Yo se los voy a leer si quiere, con mucho gusto. Va, permíteme pues, Vale, que él todos lo avisa. tengan. Solo asegúrate que todos estén en la misma página. Vale, yo espero. Ya me dicen cuando estén listos. That's it. Que I'm born ready, ¿ok? ¿Me avisan, chicos? Ay, Dios. Esperamos Hechos 2 del 1 al 13, ¿ok? Nada más me avisan cuando estén listos todos. ¿Hechos 3 qué? Hechos 2, versículo 1 al 13, Ok, listo. que se llama la venida del Espíritu Santo. Muy bien. Permíteme, Mayrita. ¿Ya pudiste, Leo? Ya, dale. Eso es lo que yo leí aquel día. Ok, perfecto. Ahí está, Pentecostés. Ujú. Hechos 2, 1, del 13. 1 al 13. Bueno, Mayrita, empieza tú a leerlo y los que no lo tengan, solo pongamos atención a lo que Mayra va a leer. Vale. Ok. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partía, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos.
Muy Esta es bien. palabra de Dios. Que todos hayan podido leer esto también en casa para tener una idea acerca de lo que es la lectura. Ujú. Bueno, entonces aquí viene algo bien importante. Tanto judíos como prosélitos, o sea, los que se convertían en judíos. Quiero que nos preguntemos algo. Yo me lo he preguntado, no sé si a ustedes les causa curiosidad. El por qué viento y lenguas de fuego. Eso sí que no sé. En la, ¿Por qué son esos elementos, están esos elementos presentes en este momento? Son los elementos que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? El viento se mueve. Y El Dios viento se mueve, muy bien. Y Dios se representa, Él se manifiesta, quiero decir, en fuego. Muchas veces lo tenemos. Él se manifiesta en fuego muchas veces. Ok, vamos a ver, hay 4 lecturas ahí, no sé si ustedes las puedan ver. Una es el Salmo 66, versículo 10, ¿verdad? Sí. Salmo 66. La buscamos, ¿verdad? Aquí está. Que sus obras son maravillosas, dice. Ya la encontramos. Ajá. ¡Ay, un 66. minuto! La otra es Proverbios 17:3. 17:13. Proverbios 17:13. El fuego nos purifica, ¿ah? 17:3. 3. 13. La otra es Juan 3:8. Juan 3:8. Y la otra es Isaías 59:19. En Juan 3:8 no lo he encontrado yo. Ok, 3:8. Oh, siempre hablando del viento, ¿verdad? Que se sopla de donde quiere. Entonces vamos, exacto, vamos a darle una revisadita. Vamos a ir sacando una conclusión, como me gustó mucho lo que dijo Ana, pero vamos a verlo de un término bíblico. Muy bien. El viento sopla por donde quiere. Y aunque hoy es subido, no sabe de miedo. Así son también. Ok, vamos a ir leyendo y las vamos a escuchar. ¿Quién tiene el Salmo 66:10? Isaías. Oh, yo lo tengo. Vamos, ¿Qué Rizani, dice? lee. Okay. Ya hasta lo olvidé. Ya lo. Tómate tu tiempo, te esperamos. Ven, ahí voy. Ah. Ok, dice, Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Ok. Lo que dijo Anita acerca de que el fuego purifica es porque de cómo se funden los metales. ¿Con qué se funden los metales? Con fuego. Con calor. Fuego. ¿Y qué es lo que hace el fuego cuando funde el metal? Lo derrite. Calienta. ¿Y saben qué es lo que hace el herrero cuando está quemando o está derritiendo el metal en fuego? Le está sacando todas las impurezas que tiene, ¿no? Sí, limpiando, exacto. Además lo moldea. Además de moldearlo, correcto, primero purifica el metal porque le quita toda la tierra, las piedras y las cosas que van en el metal y luego lo va a moldear. Entonces, en este versículo vemos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Es una representación de lo que hace en cada persona.
Es una muy buena representación el fuego, ¿verdad? Porque el fuego es lo que es capaz de hacer eso. A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos? Proverbios 17:3. Ok, yo, Altagracia, voy a leer 17:3. Los proverbios, ustedes que no tienen. Léeme, niña. Ayude. ¿Listos? ¿Listos? Sí, mi niña. Proverbios 17:3 dice, en el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Amén. Me Qué lindo. encanta este versículo, ¿verdad? Hermoso. Porque otra de las cosas que hace el Espíritu Santo, además de purificarnos, además de moldearnos, es redarguirnos, ¿verdad? ¿Es qué digo? Es redarguirnos. ¿Qué significa Es eso? decir, redarguirnos es básicamente un examen introspectivo que te dice, esto no es bueno que tú lo hagas. Ah, perfecto. Ok. Que te detiene de hacer las cosas que no son buenas para ti, que van a desagradar al Señor. Excelente. Para que yo haga un examen de conciencia, como quien dice. Exactamente. Perfecto. Gracias por la aclaración. Ok, ¿cuál es el otro ejemplo que tenemos? Juan 3:8. Amén. Que lo lea Tocita. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Este ejemplo lo usó Jesucristo cuando estaba hablando ¿con quién? Con los apóstoles. No, con Nicodemo. ¿Se acuerdan que estaba hablando con Nicodemo? Con Nicodemo, sí. Cuando Nicodemo se entró en la noche, me pasó en la noche, no, para que no lo vieran, y llegó donde estaba Jesús. Llegó a preguntarle acerca de todas estas cosas, de qué significaba todo lo que Jesús enseñaba, y él le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Y Nicodemo no entendía. Entonces vino Jesús y le hizo esta comparación. El Espíritu Santo es igual. El Espíritu Santo es como este viento del que está hablando Jesús. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. Exacto. Nosotros no podemos decir en este momento el Espíritu Santo se derrama y punto, ¿no? No podemos darle esa orden al Espíritu Santo. Una cosa muy diferente es clamar al Espíritu Santo. Otra muy diferente es exigirle lo que debe de hacer. ¿Me entienden? Sí. Entonces dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Muchas veces el Espíritu Santo viene a nosotros cuando menos nos lo esperamos. Exacto. Pati, voy a compartir algo que yo encontré ahora y me gusta de ponerlo de ejemplo. A ver. Dice, esto es Hechos 13 del 1. No lo voy a leer todo, pero es del 1 al 18. Perdona, Anita, repita la cita. Es Hechos 13 del 1 al 18. Ok. Dice en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros y eran Bernabé, Simón, al que también le llamaban el negro Lucillo de Cirene, Manahem. Todos ellos fueron a Antioquía con Pablo y todo esto, pero lo que a mí me gusta de esto que se refiere es, dice, una persona que también se creció con Herodes estaba con él. Entonces dice, el que gobernó en Galilea y Saulo un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para que el trabajo,
ya me equivoqué aquí, espera, ok, que le separen a Bernabé y a Saulo. All right, estaban celebrando el culto del Señor y ayunando. Y el Espíritu Santo dijo a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al cual los he llamado. O sea que sepárenmelos para el cual los he llamado. O sea, entonces después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Fueron enviados a Chipre. Lo que quiero decir es que es un ejemplo que a veces el Espíritu Santo nos lleva donde nosotros no sabemos dónde nos va a llevar. Es por eso que quizás lo relacionan con el viento, porque el viento se mueve de un lado a otro. Muy bien, muy buena analogía, me gusta. Sí, muy bonita. Así es, exactamente. No es algo que podamos manipular, ¿verdad? Vamos a poner a Isabel en este caso, que Dios no sabe, nosotros no sabíamos que iba a, bueno, yo no sabía, ¿verdad? Pero ahora va para otro rumbo y el Espíritu Santo la va a guiar, los va a guiar a ellos dos y que encuentren una fuente de trabajo. Amén. Porque Amén. no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Amén. Pero Amén. Dios sí sabe los planes que Él tiene. Exacto. Amén. Bueno, entonces hasta ahorita vemos que el Espíritu Santo nos limpia, nos purifica y nos refina, ¿verdad? Exacto. Vemos también que nos redarguye, nos cuida de cometer pecado. Y en Isaías 59:19 vamos a encontrar algo más que hace el Espíritu Santo. ¿Quién lo quiere leer? Venancio, que lo lea, que no he oído tu voz. Pues ya lo tenía. Porque... Vamos, Venancio, o Josefina. Ahí va Rolando. No sé, ya lo tenía ahí. Prácticamente. Ahí te lo mando yo. 59:19, ¿verdad? Exacto. Ok, sé que tengo otra versión, pero ahí se va. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué entendemos por eso? Un río. Que El mundo Temerá desde el occidente al Señor al ver su majestad, porque en verdad como... que eso es parte del Espíritu Santo también, porque viene con el viento, dice que se lo van a, como un viento poderoso, va a ser movido, o sea, es parte del Espíritu Santo. Pero ¿qué ¿no? hace el Espíritu Santo por nosotros también, según ese versículo? Además de purificarnos, de limpiarnos. Todo el mundo debe Nos levantará como contra el demonio, porque eso es lo que Nos protege, ¿verdad? También el enemigo. nos da protección. Uh-huh. Exactamente. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, en verdad no tenemos nada que temer, ¿verdad? Es la certeza de que Dios mismo está con nosotros y levantará, dice la palabra, levantará bandera contra el enemigo. Exacto, nos protegerá. Tener el Espíritu Santo con nosotros, no hay quien nos pueda desear un mal. Amén. ¿Quién nos quiere hacer un mal deliberadamente? Porque tenemos a un Señor que nos defiende, levanta bandera contra el enemigo y ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces imagínense ustedes, los discípulos de nuestro Señor fueron limpiados, fueron refinados, purificados, revestidos de poder. Imagínense cuando esos hombres empezaron a hablar. Según la palabra, en ese día los apóstoles, cuando abrieron su boca, transformaron el mundo entero. ¿Por qué? Porque tenían al Espíritu Santo de Dios en ellos y al hablar ya no eran ellos mismos. Amén. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos hacer las cosas que pensamos seríamos incapaces de hacer. Exacto. ¿Verdad? Exacto. No, hacemos las cosas que el Señor quiere que hagamos. Amén. Amén. Somos el puente para que nosotros hablamos por Él,
pero Él nos dirige. Ahora yo quiero que nos vayamos a Hechos otra vez a la lectura que estamos estudiando hoy, que es la de Pentecostés. Si estamos estudiando Pentecostés, ahora vamos a hablar un poquito de contexto. ¿Se acuerdan que la semana pasada les expliqué qué era contexto? ¿Se acuerdan de qué se trata el contexto? No el espacio, el tiempo. No, yo no me acuerdo, que yo no estuve en esa clase. El contexto es tratar de entender qué está pasando en la historia. Tratando de entender qué está pasando, dónde están situados, qué está pasando alrededor, ¿verdad? ¿En qué momento están? ¿Quiénes están ahí? Esto es todo el contexto, ¿verdad? Okay, entonces dice la palabra en Hechos de que ellos estaban ahí cuando llegó el día de Pentecostés. O que tenemos que entender qué es realmente el día de Pentecostés. Porque es fácil relacionar solamente el día de Pentecostés con el Espíritu Santo, porque nosotros como cristianos lo catalogamos así. Pero esto va de mucho tiempo atrás. Esto va desde el Antiguo Testamento, desde Deuteronomio, cuando nuestro Señor les ordenó al pueblo de Israel guardar 7 semanas, en donde ellos iban a apartar la primera cosecha que ellos tuvieran. Entonces, esa celebración era para recordar lo que el Señor había hecho por ellos, por este pueblo, la salvación que les otorgó. Entonces, era una celebración que venía de siglos atrás. Entonces, lo que pasaba era que era una festividad muy bonita, muy alegre, pero se celebraba precisamente 50 días, o sea, 49 días, porque está la Pascua, y luego 49 días más, se celebraba el día, se le llamaba la festividad de la primera cosecha, y ahora se le conoce, el pueblo judío lo conoce como la festividad de las semanas, de las 7 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El contexto nos muestra qué es lo que está ocurriendo. Como era una festividad tan popular, dice la palabra que había gente de muchos lugares ahí, ¿no? Pero son lugares específicos que sí existen. Exacto. Es como que si tuviéramos una feria y viniera gente de Alemania, gente de Grecia, gente de Italia, gente, o sea, de todas partes del mundo, vienen a esta feria y aquí hay una convergencia de culturas, idiomas, costumbres, y vienen porque vienen a festejar y ahí vienen a vender sus cositas, sus aceites, sus hierbas, y también el pueblo judío ofreciendo sus primeras cosechas en el templo. Entonces es una festividad muy alegre. Por lo tanto, por esa razón hay tanta gente. No es que la gente haya venido porque el Espíritu Santo vino, no es por eso. Es que ellos están en una festividad ahorita. Pero vemos algo muy especial, no sé si ustedes lo observan, los discípulos no andaban bailando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos y los seguidores de Cristo? Era más una fiesta de agradecimiento. Claro, es una fiesta de agradecimiento, pero ellos siendo judíos no estaban bailando con el resto de la gente. ¿Por qué será eso? Estaban encerrados. Estaban encerrados. Estaban en confinamiento. ¿Quiénes había dicho que se encerraran? Cristo. Exactamente. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les dijo, ¿verdad? Y estaban en el aposento alto de una casa, ¿no? Presencia de Dios. Estaban en el segundo nivel de una casa. Y estaban todos juntos. Y cuando estaban en ese lugar fue cuando de repente vino del cielo un estruendo. Me imagino que sería como un relámpago, ¿no? Que también es una representación de Dios en el Antiguo Testamento. Y de repente sopló ese viento y vinieron, dice, fuego como lenguas esparcidas sobre ellos, ¿verdad? ¿Dónde vemos fuego en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes se recuerdan dónde hay fuego en el Antiguo Testamento? Demuestra que la presencia de Dios está ahí. La zarza. La zarza. Muy bien. En el monte Oreb. Muy bien, la zarza en el monte. Ajá, muy bien. Muy bien, Mayra. La zarza ardía. Ajá. También me confundí. Moisés quería saber
¿Por qué, Muy ¿Por qué bien, no se sí. movía? Quería saber. saber. Quita las sandalias de Sandalias tus de tus pies. pies, Porque porque el el lugar lugar que que pisas pisas ¿Verdad que nos santo enseñan es. los coritos? Vamos, Mayra. All right. Coritos nos enseñan también de la palabra. Por eso es ¿Verdad? bueno cantar alabanzas, porque aprendemos también de la palabra. Es Exacto. cierto. Dios no se le mostró a Moisés en forma ni de agua, ni de viento, ni de ninguna otra forma. Dios se mostró a Moisés en su llamado como una zarza, como fuego, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que el Espíritu Santo es en su totalidad la presencia misma de ¿quién? Del Señor. El Señor. De nuestro Cristo, Correcto. nuestro Padre De Celestial. Dios. Ujú. Entonces dice que moraban allí judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo, o sea que había gente que estaba viviendo en ese lugar, en ese tiempo, pero también habían visitantes, ¿verdad? Ujú. Entonces sucedió algo maravilloso. Ellos empezaron a hablar en lenguas, pero dice la palabra que fueron lenguas ¿qué? De ellos mismos, de la gente que estaba ahí, que no estaban confundidos. Exactamente, Porque fueron en otros diferentes ciudades, como usted idiomas, decía, ¿no? todos hablan el mismo idioma, la misma lengua. Ujú. O sea, ellos empezaron a hablar idioma. Es como que yo ahorita hable alemán y aquí hay un alemán y me va a entender, o italiano y hay un Claro. italiano y me va a entender. Exacto. Y sabe que no es su ¿Ya? idioma, sin embargo usted lo está hablando. Ajá. Para que se proclamara el evangelio de nuestro Señor y todo oído lo pudiera escuchar y lo pudiera Exacto. entender. Estás ¿verdad? hablando en guatemalteco. Estoy hablando en guatemalteco. Chapín. Chapín. Exactamente. Un evento muy único, ¿no les parece? Sí, algo especial, súper especial. Súper bien. O sea que cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, ¿este evento vuelve a suceder? Ujú, por supuesto. Sí. ¿Por No qué? como ese día, pero algo parecido. Porque todos vamos a hablar el mismo idioma, siendo diferentes A ver, lugares. explica eso. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, como dice el cántico. Entonces, si penetra el Espíritu en nosotros, todos vamos a hablar la misma lengua, que es la lengua del Señor. La lengua del amor. Exactamente. Ujú. El Señor es bien. amor. Ujú, Muy bien. ujú. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que esta fue la primera vez que el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Ok. Recordemos que los únicos que habían recibido el Espíritu Santo eran aquellos que Jesús había escogido para que lo recibieran. Exacto. ¿Verdad? Ujú, El ujú, Espíritu Santo de Dios fue dado a los profetas en el Antiguo Testamento ujú. y en el Nuevo Testamento Jesús se lo dio a sus discípulos. Él les sopló el Espíritu Santo a ellos antes que el Espíritu Santo descendiera sobre toda la tierra. Entonces, Sobre toda la esto tierra, tuvo que haber exacto. sido un evento único, increíble, espectacular, Increíble, cósmico, maravilloso. porque fue la primera vez de eso. Pero desde entonces el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Amén. Amén. ¿Ya? O sea, ya no estamos esperando lo que venga. El Espíritu Santo ya vino. Ya mora en No lo nosotros. tenemos que esperar. El Espíritu Santo ya está. Amén. Ahora, ¿dónde es que mora? ¿Dónde es que vive el Espíritu Santo? En Donde cada uno de nosotros. Uno de nosotros. donde hay dos o Ahora tres en orando. nosotros, pero vamos si alguien les dice a ustedes, ok, tú crees en el Espíritu Santo y tú dices que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo vamos a corroborar eso con la Biblia? Ahí Porque viene. lo podemos estar inventando. 1 Corintios 6:19. A ver, vamos a ir en orden. Romanos 8:9, alguien que lea 1 Corintios 6:19 y alguien que lea 1 Corintios 3:16. Ya yo tengo Vamos a Romanos. Corintios 3:17 voy yo. ¿Quién tiene Romanos 8:9? Lo tengo. Ok, dale. Ok. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver, Ese es los explíqueme eso. espíritus malos. Yo quiero entender eso. Si yo no conozco del Señor, yo jamás he oído del Espíritu Santo, pero ustedes son cristianos. Yo quiero que ustedes me expliquen este no vivís versículo. según, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, en nosotros. ¿Qué es lo que ustedes entienden por esto?
Si usted no vive en segunda carne, o sea, si no estamos, si nosotros no estamos con el Señor, el Espíritu no. O sea, Es seguir su evangelio. tenemos que seguir, tenemos que estar en el camino del Señor para recibir el Espíritu Santo, porque en otras circunstancias llegan espíritus malignos, pues, ¿no? Ok. Pero ¿cómo Sí, entonces la gente sabe que nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Según nuestras acciones. Según nuestras acciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso dice que si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de él. Porque puede hablar muy bonito, puede ser una persona muy carismática y muy convincente. Y sus sermones pueden ser increíblemente útiles para nosotros. Pero si ustedes ven que esa persona después va y desprecia a un pobre, a un inmigrante, o le vale si alguien tiene dinero o no tiene dinero para comer o subsistir, o no le importa si la persona puede o no pagar su renta, si no le importa si la persona está enferma, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo está allí? No. No, solo sé. Ese es el problema por el que muchas iglesias atraviesan. Ajá, cierto. Son iglesias que al mundo suenan como iglesias muy ungidas por el Señor. Pero cuando miramos el contexto de esas iglesias nos damos cuenta que ahí hay sequía del Espíritu Santo. Es verdad. Para estar llenos del Espíritu Santo no necesitamos ser 25,000 miembros. Para estar llenos del Espíritu Santo bastamos los 15 que vemos aquí en este momento. Amén. Como los 12 que estaban en el aposento alto y recibieron el Espíritu, movieron la boca, hablaron y miles de personas se convirtieron a Cristo Jesús. Amén. Amén. Exacto. Amén. Vamos a ver el 1 Corintios 6:19, que es lo que nos dice. A la pregunta que estabas haciendo, la misma escritura dice, es simplemente aquellos que viven según la carne, por un lado, y los que viven según el Espíritu, por otro. No hay que seguir los caminos de Dios, a ver si lo podemos entender. No hay que seguir los caminos de Dios para tener el Espíritu Santo. Es el que tiene el Espíritu Santo, sigue los caminos de Dios. Amén, así es. Ese es el orden. Así es, ¿ah? Ese es el orden. Porque muchas veces insistimos en seguir una vida como la entendemos, ¿no? Ir a misa, ser buena gente con los pordioseros que están los domingos, el lunes ya no mucho, pero llevar una vida más o menos compasiva con los demás para tener el Espíritu Santo. Cuando la verdad es todo lo contrario. Tú tienes el Espíritu Santo, entonces buscas aprender con algún grupo en alguna grupo llamado iglesia, te nace ser bueno, ya no es que tengas arrepentimiento, porque todos los humanos tenemos conciencia de lo bueno y lo malo, todos los seres humanos, pero es muy difícil sentir culpa a ser redarguido por el Espíritu Santo. Y que siente culpa va a arrepentirse para sentirse bien él. Pero el que es redarguido por el Espíritu Santo y se arrepiente, lo va a hacer para sentirse bien con Dios. Agradar al Señor. Exacto. Bueno, ¿quién tiene 1 Corintios 6:19? ¿A qué lea Miriam? Ya lo pongo a leer a todas. Miriam, te toca. Vamos, Miriam. Se hizo la frisada. Está frisada. No, Liz no ha leído. No, porque yo no. ¿Cuál es la que dijeron, perdón? La 1 Corintios 6:19. Amén. Miren, yo tengo esta, pero yo traté de buscar y 1 Corintios dijeron. Sí, 1 Corintios 6:19. Amén. Yo no sé.
Ya, déjamelo buscar. Primera de Corintios 6, versículo 19. Amén. Espérame. Es que está muy chiquita la letra. No alcanzo a ver, espérame. Ponerle suma a la letra. Ya en esto, ya. Pero que ya lo quiere leer, pues, ¿no? Pongo. Tanto mora en nosotros, pues nadie de nosotros. No saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Su Espíritu está morando, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no saben. ¿Tú lo tienes ya? Amén. No, pastora, mejor Ok, no es que lo lea Roger. Léelo, Sí, Roger, que lo estamos leyendo. Oh, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tiene de Dios y que no son ustedes? Y que no son de ustedes. Entonces, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significará eso? Que siempre tenemos el Espíritu Santo, siempre tenemos el Espíritu morando en nosotros, pero el que controla eso es el Señor, es el Dios el que controla eso. Que somos de Dios, no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos de Dios. O sea, que si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, aunque no estemos en el templo, el Espíritu Santo continúa trabajando. Amén. El Espíritu Santo sigue obrando, el Espíritu Santo se sigue moviendo, el Espíritu Santo continúa manteniendo a su iglesia viva. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Pero eso significa también que si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que mantener nuestro templo, ¿verdad? Por supuesto. Aquí ya viene una mezcla de lo físico con lo espiritual. Creo que sí. ¿Verdad? Yep. Si yo sé que mi cuerpo, mi persona es templo del Espíritu Santo, yo voy a querer que este templo tenga buenos pensamientos, tenga un corazón limpio, ¿verdad? Amén. Al menos voy a tratar de que así sea. El problema es cuando abusamos del templo del Espíritu Santo y no le damos el respeto que se merece, que eso es nosotros mismos. Debemos amarnos, debemos cuidarnos, debemos alimentar nuestra mente con cosas positivas que levanten nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entusiasmo, ¿verdad? Si metemos cosas negativas en nuestra mente, estamos arruinando nuestro templo, estamos haciéndole daño, le estamos haciendo grietas. Cuando le ponemos oído a cosas negativas, estamos dañando el templo. Debemos de cuidarnos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque se nos ha dado el privilegio de ser el templo del Espíritu Santo. Desde el momento que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros, si no nos queremos a nosotros mismos, pero no podemos pretender querer a los demás. Amén. Así mismo. Exactamente. Muy simple. Exactamente. Podemos hablar del Espíritu Santo, podemos hablar de él, pero no significa que mora en nosotros. Ajá. Es verdad. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Vamos a ver 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿Quién lo tiene? Amén. Yo lo tengo también, no sé. Déjame también, no sé. En el 6, amor. Ese es Corintios. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es... Amén. Amén. Miren qué alta consideración tiene el Señor del templo del Espíritu Santo que somos nosotros. ¿Verdad? Ahora, una pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere Trump cuando dicen abran los templos? Dice las iglesias. Las iglesias. Yo no sé. Iglesia y templo son dos cosas. Se refiere al edificio. El edificio. El edificio, es que la palabra no dices, sois la iglesia de Dios, y el templo, que es diferente.
Sí. Ahora, la Se refiere a la iglesia, construcción. Iglesia son las 4 paredes. No sé si ustedes vieron lo que yo puse en Facebook hoy, pero yo puse perdón, no le dije perdón, presidente, ¿verdad? Pero dije perdón, las Yo sé. iglesias no han estado cerradas, Amén. ¿verdad? Oh, qué lindo. No lo vi, pero está bueno. Nuestra iglesia ha estado abierta y se ha estado congregando, porque la Amén. iglesia somos nosotros, no el templo. Exacto. Así es. El Amén. aspecto físico siempre, porque espiritualmente creo que tú eres el templo del Señor, ¿no? Y más conectados hemos estado ahora que No antes. hemos dejado de congregarnos. Cada vez que alguien me pregunta, yo siempre digo, nuestra iglesia se ha seguido congregando de semana a semana. Más bien, nos congregamos a diario. Exacto. No solo Hemos aumentado el ciclo, ¿no? Y lo más bonito es, no puedes un día, el otro día sabes que va a estar conectada. No vas a esperar hasta el domingo que se llegue. ahora, Antes no teníamos esa facilidad, antes solo teníamos que esperar hasta el domingo o el miércoles si podíamos. Primer Pero lugar, ahora tenemos la facilidad de que sabemos que todos los días tenemos iglesia. ahora hay ¿qué tres más, cosas qué más diferentes. comodidad? Perdón, ¿qué más comodidad? Estamos oyendo la palabra sanos en nuestra casa, sin Exacto. arriesgar a nadie ni que nos arriesgue nadie. Exacto. Y lo tenemos todos los días. Hay Bendito tres Dios. cosas, Es una bendición. hay Yes, tres amén, cosas y muy tres, cierto. tres conceptos diferentes. El templo, nosotros. La iglesia es cuando nos reunimos todos. La estructura. Las personas. No. Y el edificio es el lugar donde nos reunimos. La estructura, ¿verdad? ¿En dónde cabe el concepto de que la iglesia, refiriéndose al edificio, es la casa de Dios? Si nosotros No. somos el... Eso viene del Antiguo Testamento. Cuanto la palabra dice la misma palabra en el Nuevo Testamento, dice que no hay paredes que contengan la grandeza de Dios. O sea, no puede existir un lugar, aunque lo llenemos de oro, no puede existir un lugar que sea más hermoso que la presencia del Dios mismo. Exacto. Es Amén. bueno congregarse, es muy bueno congregarse. Yeah. Aprender, es lo que estamos haciendo ahora. Ujú. Es muy bueno congregarse en un edificio. Y eso es perfecto. Es bueno tener un altar o una mesa, los luteranos le llamamos una mesa donde compartimos la Un comunión. lugar, ¿no? Todo eso es muy bueno. No siempre se tuvo. Cuando Lutero fue perseguido, no tenían un lugar. Cuando los primeros cristianos fueron echados de Jerusalén y perseguidos, no tenían un lugar. O sea, no siempre hay un lugar. Es bonito tener un lugar, y más si el lugar es bonito, pero no es la casa de Dios, no es el templo. El templo somos nosotros. Exacto. Amén. Y lo dice, pastora, perdón. Sí. Acá en la segunda parte del versículo 17 dice, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes, o sea, nosotros. Nosotros. Claro, nosotros somos el templo. Así es. Yo tenía entendido que el templo era el edificio. No, No. 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 El templo eres tú, Carmen. Exacto. Somos templo del Soy yo, Santo ok. El nosotros. templo del Espíritu Santo eres tú y la iglesia somos nosotros. Somos el Claro, cuerpo de eso sí, Cristo. eso sí. El edificio es donde se reúne la iglesia. Oye, no, El pero lugar. como uno siempre le dice a ir al templo, El ir a, bueno, santuario le llamamos en la al iglesia. santuario. Santuario le Oh, llaman al resto. Que somos ustedes. Pastora, yo tengo una pregunta. Sí, nena. En la Iglesia Católica, cuando es Semana Santa, sacan, ponen el Santísimo como en un cuarto aparte, entonces toda la noche hacen como un rosario. Entonces, Esos son tradiciones del Antiguo Testamento y tiene sus bases son fundadas en lo que Dios le pidió a Moisés que hiciese con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto.
Y sí existía el lugar santísimo en donde se encontraba la presencia de Dios. Y solamente un sacerdote que fuese escogido por Dios podía llegar a esa presencia. No podía ser cualquier persona. Cualquiera que entrara ahí se moría. Entonces, esa es una tradición del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo vino, eso cambió. Y cuando el Espíritu Santo vino, eso cambió. ¿Me entiendes? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Es quien nos lleva a Dios. Es el único medio por el cual llegamos a Dios. Él nos hizo posible a nosotros llegar a Dios. Amén. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no es en el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar en donde el Espíritu Santo mora. Por eso Pablo le dice a la gente de Corintios, él recalca a la gente de Corintios, que si alguno de ustedes destruyera el templo de Dios, yo le destruirá a él. ¿Por qué? Porque la gente de Corintios decía, yo soy cristiano. Pero luego empezaban a hacer una cosa de loqueras allí. Adoraban a otros dioses, adoraban a una diosa. Había grupos que se dedicaban a los placeres de la carne y no les importaba su espíritu. A los que cursaron diaconía saben de lo que estoy hablando. Lo vimos en ética cristiana. Habían otros grupos que se llamaban los estoicos, que les valía todo. Ellos solo se importaban a ellos mismos. Entonces, a este grupo era que Pablo le predicaba. Decía, cuiden sus cuerpos, cuídense ustedes. Si ustedes han recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en ustedes, su cuerpo también es importante, su mente es importante, ¿verdad? Tenerla apartada para el Señor. Yo quería decir algo referente a esto. Estaba diciendo Liz también de que el sagrario, donde se supone que también en la iglesia luterana lo tenemos donde guardamos las hostias consagradas consagradas. Se supone que allí estamos guardando el cuerpo de Cristo, que está ahí, la presencia de Cristo es una representación en la iglesia luterana, Anita. Es una representación en la iglesia luterana. Pero la iglesia católica también cree que Cristo o Dios, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están allí en esas hostias consagradas. Pero ¿para quiénes son esas hostias y ese vino? ¿Para quiénes son? Para nosotros. Exactamente. Ultimadamente son para nosotros. No son para que estén en esa cajita. En ese atrio. Pastora, ellos creen de que cuando se levanta la hostia en esa cosita especial como estrella y todo eso. Ese es el Santísimo. El Santísimo le llaman a eso. De eso que estamos hablando, pues porque se supone que es Cristo, el cuerpo de Cristo que está ahí. Entonces, y creyendo en eso, ellos levantan la copa o la estrella esta, el Santísimo, para bendecir a todo el mundo. Pero, yo no lo veo malo, porque si cuando hacemos nuestra cena creemos que estamos recibiendo a Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, pues, yo no veo de malo que un pastor levante una hostia y diga Dios, que Cristo los está bendiciendo con eso. Yo no lo veo malo, la verdad. No es que lo veamos malo o no, sino que vamos a irnos a la Escritura y aprender lo que la Escritura nos dice. Si vamos a hablar ahorita de teología y religión, es un tema bastante largo, pero voy a tratar de resumirlo en 3 líneas. Si vamos a hablar de religión, la diferencia entre nosotros y la romana, ¿ok?
es que para nosotros la hostia o el pan vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es un medio de gracia. Un medio de gracia es una manera como llegamos a recibir el perdón, la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo apartó el pan en la cena de Pascua, lo partió como pasó con su cuerpo que fue lacerado, Él dijo, coman de este cuerpo, coman de este pan que es mi cuerpo y háganlo ¿para qué? ¿Para qué fue que Jesús dijo que lo hiciéramos? Para que tengan vida eterna. Perdón de nuestros pecados. En memoria mía. En memoria mía. El perdón de tus pecados. En memoria mía. O sea que eso es, cuando nosotros vamos a la mesa, recordamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros y eso nos da la gracia de Dios. Exacto. Esa es la diferencia, es la única diferencia que tenemos con la romana en cuanto a la mesa del Señor. ¿Ya? Exacto. Para nosotros representa algo demasiado profundo, precioso, hermoso. ¿ya? Es un regalo inmerecido lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Exacto. Entonces, para nosotros tomar de ese pan y de ese vino es recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no la merecemos, que solamente es por Él que la alcanzamos. ¿Okay? Exacto. Pero lo resumí en 3 líneas para ver la diferencia. Perfecto, del acto sacramental de la comunión. Vale. Bueno, bien. Ahora vamos a ver algo. Una pregunta muy especial. Ahí están ustedes en un servicio de unción. Pero yo no estoy. Se miran en la foto. Sí, ya vi, pero yo no estoy. ¿No estás? Por ahí estás. Lo más que no saliste en la foto. No estoy ahí. It's okay, no pasa nada. A quien venga, Isabel y a Luis se ven ahí. Evelyn también. Ahora, nosotros decimos que conocemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a mí me gustaría escuchar cómo es que conoces al Espíritu Santo. Me gustaría escuchar las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo. Pastora, yo tuve una experiencia hace tiempo, tal vez era pues cuando yo me he chocado. Aparte que yo sentí la mano de Jesucito, entonces cuando yo me he chocado, yo empecé a orar y le agradecí a Dios porque no me había pasado nada, ¿no? Porque o sea, me podía haber pasado algo peor, pero cuando yo llegaba al hospital yo no tenía nada, solo los golpes, apenitas, o sea, ni muy fuertes tampoco. Entonces yo le empecé a dar gracias a Dios y no va a creer, pastora, que yo dije, no, es algo que yo no me podía explicar y sentía un calor, pero era un calor, era un calor, pero parecía que tenía fiebre. Entonces, yo sentí que el Espíritu Santo estaba también conmigo. Yo no sé si ha sido así. Yo sentí que fue así. Esa es para mí una experiencia que yo tuve en esa fecha. Y hay manifestaciones del Espíritu Santo que se hacen físicas, ¿verdad? Pero era un calor, pastora, que yo decía, pero yo no estaba sudando nada, pero una cosa que venía de arriba, yo lo sentía que venía de arriba, porque yo le agradecí tanto a Dios lo que me había hecho también, que no me había pasado nada, pues no, yo le agradecí. Entonces, y ahí fue donde yo sentí ese calor, pero tan intenso, que no lo sentí, lo sentí hace muchos años más antes, pero no así como esa vez. Fue una cosa tan bonita, ¿no? Pastora, en la experiencia que tuvimos acá con Marilú, yo le había dicho a todos los que saben de esta historia, pero para mí me parece muy bonita, a pesar de la tragedia que yo pasé, sí, ya lo hago como una cosa bonita porque estoy más especial que te pasó. Ajá. Con lo que es el acercamiento al Señor y todo, ¿no? Cuando a ella lo llevaban en la camilla, le platiqué a ustedes, yo estaba sentado con Giovanni agarrados de la mano y sometidos al Señor, pidiéndole, por favor, que no se lo llevara. Entonces yo levanto la cabeza, como que algo me jaló así, y yo veo
la silueta que le digo en forma de que caminaba a la par de la camilla de ella. Wow. Yo les he contado a usted, pastora, que usted fue la primera persona que yo le conté esto. Entonces, yo en ese momento sentí una paz y todo eso pasó porque allá lo llevaban rápido. O sea, un abrí, miré y se fue a la camilla con Marilú y todos los que iban empujando. Y yo la agarré a Johanny la mano y le dije, oh, me dice, dejemos todo en manos del Señor, le dije a ella. Pero en ese momento yo sentí una paz, o sea, dentro de mi angustia, yo sentí una tranquilidad, digo, Johanny, dejemos que todo en manos del Señor, Dios sabrá lo que va a hacer con tu mamá, le dije, ¿no? Y hay que estar tranquilos, nada más. Y nos abrazamos y nos quedamos ahí. Después me dijeron que me vaya a un room y me recosté en el couch y tuve un sueño profundo hasta las 9, más o menos 9 de la mañana, que vino el doctor, me tocó el hombro y me despertó. Así de simple. Pero me sentí una paz como en mi angustia, que yo decía, oh, que yo lo veía a ella moribunda y los pronósticos de los doctores, todo, una angustia, llanto, agarrado con Giovanni llorando. Pero cuando vi eso, que la silueta caminaba al lado, a la par de la camilla de Marilú, como que me bajó una paz a mí, y yo le dije a Giovanni, tranquila, le digo, a mí estaba llorando, y le digo, dejamos todo en manos del Señor, le digo, y Él sabe lo que va a hacer con ella. Pero yo quiero, le dije a ella, que sí, yo también quiero que ella se quede, y mamá, que no se vaya. Me dijo, no, Dios sabe lo que hace, le digo. Y nos agachamos ahí, después nos fuimos al room, ella durmió en un rincón y yo estaba en el otro couch, y entré profundo, porque yo soy bien difícil para dormir. ¿Ya? Pero no cabe duda que la paz que viene del Espíritu Santo es una paz que no es una paz normal, es una paz poderosa. Exacto. Que te da un descanso como no lo podrías tener jamás. Exacto. Cálmate, vas a descansar. Porque yo venía acá a la casa con sueños profundos, cuando venía al hospital 11, 1, 2, a la 1 de la mañana, me sentaba en el couch y prendía la tele y me quedaba seco, y cuando veía el cuello doblado me sentía la incomodidad, me levantaba y me iba al cuarto con un sueño, me acostaba y no podía dormir, no conciliaba el sueño. Y ese el sueño tan profundo que largo, me desperté a las 9 y algo, me acuerdo siempre. Y es cierto que se siente paz. Es cierto que se siente. Este es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Paz, es la paz que Él nos da, es uno de sus frutos. Yo una vez, yo he experimentado el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo físicas en mi vida muchas veces. Yo se las he comentado a ustedes. Pero una vez, ustedes saben que yo he pasado por muchas iglesias. Estuve en la iglesia, crecí dentro de la iglesia episcopal, luego estuve en un colegio católico, estuve en la iglesia católica por un tiempo, luego después estuve en la iglesia bautista, luego en una iglesia cristiana, pero pasé a la luterana y así, pues yo tengo un background de religión bastante grande. Pero me acuerdo que una vez me invitaron a una iglesia carismática. ¿Ustedes saben lo que son las iglesias carismáticas? ¿Las han oído? Sí. No. Es una sucursal de la católica. Es una sucursal de la católica romana, pero es una iglesia que se mueve a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Pero a mí me invitaron a una de estas iglesias y yo fui, y la persona con la que yo fui, cuando no sé si es sacerdote o pastor, no se viste de sacerdote, se viste con corbata, pastor, empezó a predicar, empezó a hablar en lenguas, empezó a tocar personas, las personas empezaron a caer. Esta persona con la que yo iba empezó a tener mucho miedo, mucho miedo. Temblaba del miedo. Wow. Entonces, yo le dije, bueno, si tienes miedo, mejor nos vamos, porque en mi conocimiento bíblico el miedo no viene de Dios. Exacto. Si algo a ti te causa miedo, eso no viene del Señor. Exacto, ¿no? Lo que viene del Señor es todo lo contrario, es paz, es regocijo, tranquilidad, es alegría.
Bueno, entonces ella se sentía mal porque nos había invitado a otra persona, me decía si nos vamos a parecer groseras, Claro. y bueno, era un conflicto tremendo, y entonces, bueno, el pastor la señaló a ella. Wow. Entonces ella dijo, ay, Dios mío, hoy sí me fregué. Y entonces pasó y el pastor la tocó, ¿verdad? Y cuando él la tocó, ella cayó al suelo, ¿verdad? Se desmayó, tuvo un descanso en el espíritu, se llama. Sí. Pero el problema está que cuando ella despertó mal. Es decir, algo no estaba bien en ella. Ella estaba empezando a tener pesadillas, me llamaba y me contaba cómo se sentía, me decía, yo veo sombras, yo siento que alguien me sigue, era una cosa horrible. Wow. Al poco tiempo, tal vez ni había pasado 2 meses, nos enteramos que este pastor andaba con una señora, bueno, él era casado, pero andaba con una señora, una muchacha, era su amante. Su querida. Resulta ser que mi amiga la conocía, la amante de él. Yeah. Oh my God. Entonces, yo creo, después de eso que pasó, de la manera que yo lo puedo entender, es que el Espíritu Santo sí trabajó, dejándole saber a mi amiga que algo no estaba bien. Exacto. No estaba bien. Es verdad. Y de verdad les digo de que fue una cosa muy traumatizante para ella. Ella jamás volvió a la iglesia cristiana o otra iglesia, jamás. Ella quedó muy traumada después de eso. Pero también he visto iglesias en donde de verdad se siente la presencia del Espíritu Santo desde que uno pone un pie adentro. Se siente, tú lo sientes, tú sientes ese deseo de alabarle, ese deseo de glorificarle, ese deseo de cantar, de orar, porque se siente esa presencia. No necesariamente estamos hablando tal vez en diferentes lenguas o algo así, pero muchas veces esa presencia se siente. Yo les digo de que yo la he sentido muchas veces cuando yo entraba a la iglesia romana y yo entraba a un servicio, yo sentía la presencia del Espíritu Santo. No porque fuera la iglesia romana yo no lo iba a sentir. Cuando el Espíritu Santo está a punto, Él decide dónde está, con quién está, en qué denominación y en cuál no. El Señor es soberano. Y su Espíritu obviamente también lo es. Pero sí les digo de que hay iglesias en donde yo he visto la manipulación que tienen con sus miembros a través del Espíritu Santo. Si tú no haces esto y esto, A, B, C y D, si no diezmas tanto, si no haces esto, tú no vas a tener al Espíritu Santo en tu vida. Condicionado. Eso no trabaja de esa manera. Ahora le digo una cosa. Creo que el jueves anterior, cuando estábamos ahí en oración, estábamos, como dice, al suave, tranquilo, y le tocó orar a la hermana Berta, y todos nos sumimos en esa oración, que fue muy fuerte. Si ustedes recuerdan. Claro, yo sentí como el Espíritu Santo se derramó en ella. Claro. En ese momento, aunque no, quizás a veces, como dice, tienes que sentir algo dentro de ti, ¿no? Sí. Yo me sumergí en algo tan profundo en ese momento. Y creo que ese momento duró como media hora. Con la hermana Berta, usted, creo, Jackie, éramos creo 3, 4 grandes en ese momento. Sí. Pero después nos sumergimos todos en un solo momento y fue muy fuerte, muy poderosa la oración. Eso nos muestra que aunque estamos reunidos en Zoom, de todas maneras, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Amén, lo estamos sintiendo, ¿verdad? Hace 2 jueves. Muy fuerte estuvo. Dentro de nuestra iglesia hemos tenido manifestaciones del Espíritu Santo físicas, en donde hemos visto que el Espíritu Santo está presente. En las 7 vueltas de Jericó, Anita llevaba la cruz. ¿Que cayó? Y me decía, yo siento que las manos me queman. Cuando ella llevaba la cruz, que íbamos ya dando la 7ª vuelta en el santuario, ella decía, miren, las manos me están quemando. Y ustedes se acuerdan lo
que pasó esa noche rompimos cadenas. Esa noche hubo algo especial. Sí, porque cuando estábamos dando la 7ª vuelta de Jericó, hubo una mujer que llegó a la iglesia, trató de entrar donde nosotros estábamos y no pudo, se salió y empezó a lamer la puerta de la iglesia. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Está en el video, ¿no, pastora? Esa mujer empezó a lamer toda la ventana de las puertas de la iglesia y en ese momento estábamos nosotros en una oración tan ferviente, tan fuerte, tan increíble. Esa fue una manifestación de las fuerzas del mal. Claro. Y nuestro Señor levantando bandera contra las fuerzas del mal. ¿Verdad? Levantando bandera y decir a esta iglesia, en esta iglesia existe ¿qué? Poder de Dios. El poder de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Están orando el Espíritu Santo. Entonces, no, el mal no entró. Pudo haber lamido la puerta, pero de ahí no pasó. No pasó. Esas son manifestaciones físicas del Espíritu Santo. Exacto. Muchos entre nosotros también hemos tenido oraciones que han sido realmente únicas de tal manera que las personas han sanado físicamente. Amén. Hemos tenido manifestaciones de descanso espiritual varias veces que ha habido unción y sanación. A ustedes diáconos son testigos que hay personas que se han querido desmayar, que hemos tenido que tener cuidado de que no se nos caigan al suelo porque están teniendo un descanso en el espíritu y se sientan y les explicamos, descansa, el Señor quiso que descansara, recíbelo en el nombre de Dios porque Él sabía que tú lo necesitabas. Y nos manifiestan y nos dicen, de verdad, toda la carga que yo traía se me fue. Se desapareció. Esa es otra manifestación física del Espíritu Santo, ¿verdad? Una manifestación también que no podemos dejar de ningún lado, a un lado, no es menor, no es mayor. Es, por ejemplo, cuando sientes que has ofendido a tu hermano y el Espíritu Santo te redarguye. O sea, es una manifestación también. Tal vez no es escandalosa, tal vez no es visible, pero el Espíritu Santo trabaja el 99% dentro de nuestro corazón y el 1% en manifestaciones exteriores. No, hay que tener cuidado de eso, ¿no? Y que cuando hacemos lo malo. Exacto. Y que a veces nosotros mismos siempre nos vamos a justificar. Lo que pasa es que me las debía, ella tuvo la culpa o él tuvo la culpa. O sea, el ser humano siempre se va a justificar. Pero el instinto de tener culpa, de pedir perdón para sentirse bien, pues es normal. Eso lo puede hacer un ateo y mejor que nosotros muchas veces. Pero el Espíritu Santo, cuando te redarguye para que te pongas a cuentas con Dios, esa es otra historia. Esa es totalmente diferente. Y es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manifestación que vivimos a cada instante, ¿verdad? Porque si tomamos manifestaciones como cuando Pablo iba hacia Asia, Turquía, lo que es Rusia, llevando el Evangelio, y el Espíritu Santo le estorbó ese viaje para allá y entonces simplemente no siguió recto, hizo una izquierda y el Espíritu Santo fue predicado a todo el occidente. Que si el Espíritu Santo no interviene, toda Rusia fuera evangélica. Pero, o sea, hay situaciones demasiado minuciosas del Espíritu Santo. Y cuando tomamos en cuenta las veces las manifestaciones de desmayos y de la emoción, la calentura, son muy pocas. Son importantes porque son evidencias, ¿no?, de la presencia espiritual de Dios. Exacto. Pero también tenemos, no sé, tener los oídos espirituales a decir, Señor, es tu espíritu el que está actuando ahorita. Tú me estás hablando ahorita. Y eso es tan importante como hablar en lenguas o hablarle a alguien que no nos entiende, ¿no? Exacto. Cuando yo vine a Estados Unidos, fuimos a una fiesta con Patty y no hablaba el inglés fluido que hablo ahora. Si siguen riendo, se les voy a poner mute. Perdón. Y tampoco se trata
Tampoco se trata de lo que yo hablaba, lo que yo entendía. Para mí, yellow era amarillo y gelatina. Era igual, para mí sonaba igual. Right. Sin embargo, en algún momento de esta fiesta, estaba yo en un deck, el deck de la casa, y salió un pastor que después me contaron que era profeta o algo así, o que tenía don de profecía. Y me empezó a hablar en su inglés gringo. No hubo palabra que yo no lo entendiera. Podría decir yo, fue un don de lenguas que él habló en inglés y yo lo entendí. No estábamos en Pentecostés como para saber qué fue lo que realmente pasó. Ellos hablaban y los demás entendían. No sabemos si fue el don, fue en el oído o en la lengua del que lo habló, ¿no? Oh. Pero este hombre, yo estaba pasando por una circunstancia con mi hijo en Guatemala y este hombre me empezó a decir, tú tienes un hijo en Guatemala, tienes varios hijos, pero tienes un hijo y está pasando por problemas y Dios ha permitido que los pase, va a ser para tu bien, ten paz. Y empezó a hablar de mi hijo como que si le hubiera contado yo. Para que yo cuente eso. Entonces empezó a hablarme, me empezó a decir que era lo que Dios estaba permitiendo, que era lo que iba a permitir. Y bueno, yo me quedé, a mí me dejó entre lágrimas, asombroso, increíble. Claro. Lo entendí perfectamente, lo acepté totalmente. Así que fue el Espíritu Santo, ¿no? Moviéndose a través de las personas, a través de las circunstancias. No hubo palabra que ese hombre haya dicho que no se haya cumplido. Y me dio lo que hemos hablado, paz. Excelente. Esa paz que pasa el entendimiento. No estás en problemas, pero tienes paz. Pero las manifestaciones del Espíritu Santo son muchas. Yo conozco muchas iglesias. A mí no me gusta, por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia, a mí no me gusta hablar de iglesias porque cada quien tiene su estilo, no es como hablar de la Pepsi Cola, la Coca-Cola, cuál es mejor, cada quien. Pero en algunos cristianos entran como que yo ya tuve esa experiencia y yo no, ya me voy a sentir menos celoso porque el Espíritu Santo no me ha tirado de espaldas, o celoso porque no es eso. O sea, el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es la presencia gentil de Dios que no te va a obligar a hacer nada, que te va a conducir. Es lo más humano posible que yo puedo hacerlo sin que suene a broma. Es como el GPS del carro. Te equivocaste, hermano, seguiste de largo, te va a buscar una salida. ¿Ya? Y si te volviste a equivocar, te va a buscar otra salida. Excelente. El ser humano, siempre, especialmente siendo esposas, te lo dije, tenías que cruzar aquí, ahora ya te pasaste, y bla, 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 bla. El ser humano, ¿no? Right. El Espíritu Santo te va a buscar salidas a los problemas en los que nos metemos. Eso sí, nunca el Espíritu Santo va a manejar tu vida, nunca el GPS va a manejar tu carro. Eso lo conducimos nosotros, ¿no? Como si tienes la vanilla milk, es más... Ya pueden hablar. No sean así. Ya pueden hablar. Vean, nos tienes absortos, el Espíritu Santo entre ti que nos tienes absortos, Leo. Hasta Mayra se cayó. En esa fiesta donde tú dices nos dejaste anonadados. No, y esa fiesta donde pasó eso, ¿puedo hablar yo? Fuimos, sí, claro, hermana, dígame. Yo he tenido tanta experiencia con que ni yo misma sé que los dones y todo eso, yo ni yo misma lo puedo creer. Porque yo a veces estoy durmiendo y de repente el reloj y que me levante a orar. Y empiezo a invocar la presencia de Dios, que lo quiero sentir, que quiero que Él, como que Él está allí. Y como dijo Carmencita, siento una cosa caliente en mis manos y se va en todo mi cuerpo. Y yo empiezo a hablar y empiezo a llorar. Y empiezo a decirle a Dios que me diga qué quiere que haga, qué quiere.
y que me unja con su presencia. Cuando yo hacía en reuniones cosas así, yo he podido hablar, a veces cierro mi boca, no quiero, digo yo, y me obliga a hablar. Dios me obliga, prácticamente me dice que hable. Y si no lo hago, yo después me siento y lloro, porque digo yo, ¿por qué no lo hice? No le obedecí a Dios. Y eso prácticamente les puedo decir que desde niña tengo eso. Yo les digo que iba a la iglesia católica de casi 10 años, que después de ser una niña que decían problemas, me convertí en una niña que yo me daba problemas, sana, todo, y hacía todo bien. Y empecé a sentir esa presencia de Dios en mi vida. Amén. Y no cabe duda y que saben el Espíritu que ahora, Santo no te deja en paz. Cuando tienes que hacer algo en el nombre de Dios, Amén. no te deja en paz. Con llanto, entonces con llanto también el Espíritu Se manifiesta, sí. Es cierto, se manifiesta. Oye, esas son Por los supuesto, sí. Pero si Ahora, a mí- lo que dijo Leo es cierto porque la Biblia lo dice en el aspecto de que las emociones es una cosa, la emoción de recibir al Espíritu Santo, las manifestaciones físicas, como tú dijiste, el llorar, porque es un sentimiento tan grande que te cuesta sostener el llanto, la paz que el Espíritu Santo nos da, muchos orar en lenguas angélicas también es parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo eso sucede, pero una cosa que la Biblia sí recalca, en la palabra nos dice, es que el Espíritu Santo mora, es decir, que no es que lo sentimos un ratito y después se nos va y el Espíritu Santo se fue y ya no está con nosotros, Right. ¿verdad? Exacto. Y como le conocemos es lo que Ana dijo, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque los frutos se notan. Tenemos un gozo que no es que no nos importe nada, sino simple y sencillamente estamos contentos con lo que Dios nos da. Estamos felices, estamos gozosos. Exacto. Aún en la adversidad tenemos un positivismo. Exacto, una actitud positiva. Eso es lo que le digo yo. Amén. ¿Verdad? Es verdad. Nos da una paciencia que no vamos a tener nunca si no fuera por el Espíritu Santo. Exacto. Es verdad. Amén. Las cosas. Nos da mansedumbre, ¿verdad? Y templanza, o sea que no estamos siendo soberbios y queriéndonos pasar por encima de la gente, Exacto. por encima de la gente, sino que estamos teniendo templanza. Y esto es importante. Y nos redarguye cuando perdemos la paciencia, nos redarguye cuando la templanza se quedó bajo la cama, nos redarguye cuando somos abusivos, porque no dejamos de serlos. No es cuestión de que es magia. ¿Qué significa redarguye? Te conmina, no vas a decir que es conmina, te conmina al arrepentimiento. Ah, ok. Para que estés en paz con Dios, no contigo. No, ya le pedí perdón, ya que creas, no. Es cierto, el Espíritu Santo nos sugiere ser pacientes, pero como no le hacemos caso, nuestra naturaleza, o sea, no quiere decir que no vamos a ser impacientes, pero cuando lo somos, te redarguye para que vuelvas para estar en paz con Dios. Bueno, vamos a parar aquí el estudio, como vamos a entrar en todas las semanas de Pentecostés. Ustedes a tiempo para hablar suficiente acerca del Espíritu Santo. Saben que este domingo celebramos Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Les exhorto a los que vengan el viernes para la grabación del servicio que se vistan de rojo en celebración a la venida del Espíritu Santo. Pónganse una corbatita roja, una blusita roja. ¿Qué día? El viernes. ¿A las 7 igual? Sí. A las 7, por el mismo canal y a la misma hora. Ok, muy bien, beautiful. Rojo ahí. Y con algo que se mire. Perdón, ¿lo vamos a hacer grabado así o cada quien va a mandar su... ¿Cómo piensas? Pues la verdad no sé qué sería mejor. Miren, el viernes pasado lo que pasó fue que para empezar la grabación el error creo ha sido lo de los micrófonos. Honestamente vamos a hablar la neta, como que dice. La neta paleta. No queremos que
se oiga el ruido, ¿verdad? Exacto. Pero cuando Leo nos maneja el micrófono, la cosa como que se complica un poquito. Lo que pasa es que cuando pasa eso, se bloquea y uno quiere abrir y no puede. Porque yo quería abrir para decirle, no está grabando, creo. Algo quería decir, dije, bueno, ya se volverá. Pero no, estaba bloqueado totalmente, no podía yo entrar. Sí, les voy a decir qué fue lo que pasó y qué sugiero. Que lo que sucedió, lo que nosotros podemos hacer es exactamente lo que hicimos el viernes pasado. Y yo voy a sacar las grabaciones de cada uno de las lecturas y el sábado lo voy a editar junto con Patty, con su sermón y la música en otro programa. Okay. Entonces, sí fue un error que en algún momento yo paré la grabación. En varios momentos paré la grabación y les dije, vamos a volver a grabar. Pero en ese momento paré la grabación y otra cosa me distrajo y ya no seguí grabando. Sí, esto ya no fue culpa tuya, Leo, porque a veces uno piensa que sigue, y después se da cuenta, oh no, dice ya demasiado tarde. Como nos vamos a poner de acuerdo ahorita en el servicio, solo quiero pedirle a Leo que pare la grabación, por favor.